Y hoy vamos a meditar acerca de los resultados de la resurrección. Hoy mucha gente, como ya le he dicho en otras ocasiones, a veces las personas tienen celebraciones, pero ni alcanzan a entender el significado de esa celebración y a veces ni mucho menos esa celebración o ese recordatorio tiene impacto que transforme sus vidas. Hoy más o menos, pues hace 2000 años sucedió algo de impacto para el mundo, nosotros denominado cristiano. La tierra, dice en Mateo 28, se conmovió y de la tumba salió vivo el Señor Jesús. Hoy mucha gente está celebrando, recordando la resurrección del Señor, pero ¿qué significa que Él haya resucitado? ¿Solamente es como un mito, es solamente una creencia más o realmente tiene algún efecto en nuestras vidas? Primero a los Corintios 15, del 16 al 17, ahorita nos va a ayudar ahí Mateo a pasarlos. Primero a los Corintios 15, del 16 al 17, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Para los que piensan que la fe no tiene lógica, Pablo está usando un razonamiento de lógica, para los estudiosos, ¿verdad?, de la lógica. Dice, porque si los muertos no resucitan, luego entonces Cristo no resucitó. 17, y si Cristo no resucitó, pues hablando a nosotros, vana es nuestra fe, aún estamos en nuestros pecados. Aquí pues no hay que darle muchas vueltas al asunto. Uno de los resultados de la resurrección del Señor es que nuestros pecados han sido, ¿qué?, perdonados, ¿verdad? Le decía que hay en Mateo 28, el Señor, el evangelista Mateo, nos dice que el primer día de la semana, pasado el día de reposo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, por eso le digo que se conmovió la tierra, un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a ¿quién? Ellas se habían preparado especies para ungir al Señor. De paso le hacía manera de paréntesis, es un mito que Jesús haya muerto un viernes. Jesús murió un miércoles y ahorita no me voy a poner a explicarles por qué murió un miércoles, pero Jesús no murió un viernes, murió un miércoles. Dice, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. ¿Cómo qué? Como dijo. Él antes de ir a la cruz del Calvario muchas veces le dijo a sus discípulos, es necesario que yo sea entregado a mano de los religiosos, a mano de los fariseos, de los saduceos, ¿verdad? Y ellos me maten, ¿verdad? Pero yo voy a resucitar. En alguna ocasión algunos le preguntaban al Señor, como luego acostumbramos los seres humanos, retar, tentar a Dios, y decimos, pues si eres Dios haz esto, si eres Dios haz aquello. Y entonces en una ocasión le decían al Señor, bueno, si tú eres el Mesías, si tú eres el ungido, danos una señal, danos señales, a pesar de todas las que ellos ya habían estado viendo, ¿verdad? Que había resurrección de muertos, había ciegos que estaban viendo, había sordos que estaban escuchando, había paralíticos que se estaban levantando, como el Señor le dijo a los mensajeros de Juan el Bautista. Sin embargo, la gente quería seguir viendo señales. Él había multiplicado los panes, había alimentado a más de 5,000 gentes. Entonces, muchos milagros, señales se había hecho, pero ellos todavía querían ver. Y a veces nosotros somos insaciables, queremos ver señales, milagros, que haga esto, aquello. Y le ponemos condicionantes al Señor. Pero Él dijo a esas personas que fueron a tentarle, señal solamente les va a ser dada la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre va a estar en la tierra 3 días y 3 noches.
Entonces, el Señor resucitó el sábado después de las 6 de la tarde. Acuérdense que los días judíos se tienen un inicio diferente al de nosotros. Entonces, el primer día de la semana de los judíos comenzaban después de las 6, después de las 7, dependiendo de del año, del movimiento de traslación de la tierra. Y el Señor resucitó, como Él dijo, le estaba diciendo a estos ángeles que fueron María y María Magdalena a ver qué había pasado. Los evangelios no solo relatan los diferentes momentos en los que se presentó el Señor a sus discípulos. Acuérdense que el Señor se les manifestó, por ejemplo, en camino a Emaús, dice Lucas. Iban hombres tristes porque el Señor había muerto, ¿verdad? Y el Señor se acercó ya resucitado a ellos y les empezó a preguntar por qué estaban así, y bueno, ya empezó un diálogo entre ellos. Dice la Escritura que el Señor entonces empezó a revelarles lo que se decía de Él, comenzando desde la ley, desde Moisés, pasando por los profetas y hasta los salmos, las cosas que de Él se decían, que se cumplieron al pie de la letra. El Señor se manifestó no solamente a estos hombres en este camino de Emaús, sino también a los 12 apóstoles en diferentes ocasiones, cuando estos todavía estaban tristes, llorando. Pero al hacerse presente a ellos, no solamente usted va a leer en los evangelios que les reprochaba su incredulidad, porque el Señor les había dicho que esto iba a suceder. ¿Se acuerda que una vez el Señor les dijo a los religiosos, destruyan este templo y en 3 días lo voy a volver a construir? Y Juan, después que escribió el Evangelio, dice que él se acordó que eso lo decía en relación a su cuerpo, ¿verdad? Entonces el Señor les reprochaba su incredulidad y dureza de corazón, así como a ti y a mí. Porque aunque estamos hoy y sabemos, a veces a lo mejor intelectualmente, que el Señor resucitó, ¿está teniendo eso efectos en nuestras vidas? ¿Está teniendo eso algún impacto? ¿Está ocurriendo alguna transformación en nuestras vidas como resultado de esa resurrección? Porque de lo contrario, entonces nuestra fe es vana, no estamos creyendo, como dicen las Escrituras. Nuestra fe, la fe del cristiano, se fundamenta en el hecho de que Jesús resucitó, amén. Pues si no está muy convencido, pues allá usted. Él está vivo. Él está, dice la Escritura, a la diestra del Padre, y Él viene por segunda vez. ¿Cuáles son, como le repito, cuáles son los resultados de la resurrección del Señor? Como ya leímos en 1 Corintios, evidentemente que uno de ellos es el perdón de los pecados, que es efectivo para todo aquel que cree conforme a las Escrituras, como lo vamos a ir viendo. Dice Pablo ahí mismo en Corintios, además os declaro, hermanos, en el capítulo 15, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Ese es el evangelio, amado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Si tú no has creído en vano, estás llamado a perseverar, a mantenerte, a estar fiel al Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo recibió esta revelación del Señor directamente. Acuérdense que Pablo estuvo un tiempo siendo pues discipulado, enseñado por el Señor, cerca de 3 años. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Y ahí dice algo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿conforme a qué? A las Escrituras, amado. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. También dice la Escritura, conforme a las Escrituras. Y cuando está refiriendo a las Escrituras, se está refiriendo a todo aquello que está antes de Mateo. Todo esto que está aquí. Conforme a las Escrituras. No que lo de acá no valga, pero es parte de. Porque a veces menospreciamos lo que está escrito en el Antiguo Testamento, cuando es un todo.
y que apareció a Cefas y después a los 12. Hoy tengo una inquietud en mi corazón y vamos a irnos a Hechos capítulo 1, porque como un resultado de la resurrección del Señor, no solamente es que nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido lavados por la sangre del Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino hay otras cosas que yo quisiera hoy tú te llevaras en tu corazón en esta tarde. Dice Hechos capítulo 1, versículo 1, y ahí vamos a estar meditando sobre Hechos 1 y sobre Hechos 2, así que va a ser una meditación donde vamos a ir exponiendo algunas cosas de estos versículos, diferente a lo que hemos enseñado en otras ocasiones en cuanto a la manera como compartí, en particular yo comparto la palabra. En el primer tratado, Teófilo escribe, Lucas, este hombre, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Se acuerda que el Señor les decía, es necesario, le decía a sus discípulos, es necesario que yo me vaya? Es necesario que yo me vaya. Juan capítulo 14. Pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Consolador. La palabra en el original Consolador no es el que apapacha. Consolador es el que intercede por nosotros, el que se pone a favor de nosotros, el que está delante de nosotros. Yo les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les va a enviar. O sea, no es cualquier cosa, amado. Cristo resucitado, nuestro Señor Jesús resucitado, cumplió también esta promesa y cumple esa promesa para aquellos que creen. Dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, está hablando del tiempo de la crucifixión, del sufrimiento que el Señor experimentó antes de llegar a la cruz del Calvario, dice que se presentó como, a ver, lea conmigo, no se me distraigan, bueno, si quiere distraerse es su asunto. Ya no voy a decir nada. Si quiere dormirse, duérmase. Si quiere distraerse, distráigase. Ya es su asunto. ¿Qué dice la Escritura? Se presentó como vivo. Se presentó como que Él no está muerto, amado. Él está vivo. Y si tú has creído como dice la Escritura, si tú y yo hemos creído como dice la Escritura, tiene que ocurrir algo en nuestras vidas. Tienen que ocurrir cambios en nuestras vidas, como vamos a ir viendo. Se presentó vivo con muchas pruebas que no daban lugar a dudas, eso es lo que significa indubitables. Le dijo a Tomás, mete tu dedo, mete tu mano, palpa, que yo mismo le dijo, soy, ¿verdad? ¿Se acuerda que Tomás decía, es que hasta que no meta mi dedo en su mano y mi mano en su costado? Porque cuando el Señor se manifestó a algunos de sus discípulos, Él no estaba. Entonces, así somos ya, hasta que no vemos, queremos ver cosas tangibles, no creemos. Pero a veces Dios, a pesar de nuestro corazón necio, rebelde, obstinado, Él se deja ver y nos muestra cosas, pero a veces somos tan duros que aun cuando viendo no vemos y oyendo no escuchamos. Apareciéndoseles durante ¿cuántos días? 40 días y hablándoles acerca de qué, amado. Tú y yo estamos aquí para hablar acerca de las cosas del reino. Si eres un verdadero creyente, tú perteneces al reino de los cielos. Y ese reino tiene un rey. Y ese rey que se llama Jesús, porque dice Filipenses capítulo 2, que Dios le ha hecho Señor y Cristo y lo ha exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra, sean dominios, sean principados, sean potestades, sea lo presente y lo porvenir. Todas las cosas han sido puestas bajo los pies de Jesús. Y tú y yo somos llamados a ser sus esclavos incondicionales. Si no te gusta eso, pues estás en el lugar equivocado. Hemos sido llamados a ser sus esclavos.
para hacer las cosas que Él nos diga, como Él nos diga, cuando Él nos diga. Y repito, si no nos gusta eso, no hemos entendido eso, pues es porque, como dice el Señor, no nos ha amanecido. Y hablándoles acerca del reino de Dios por 40 días, eso es, yo me lo imagino, no lo dije en la mañana, pero yo me lo imagino. Yo creo que en esos 40 días el Señor les dio todavía más de lo que durante 3 años Él estuvo con ellos, todavía les dio más cosas que ellos necesitaban. 40 días intensos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? Aquí usted va a ver una y otra vez, la palabra de Dios no tiene que decirnos de la Trinidad porque una y otra vez se manifiesta. ¿A quién iba a mandar el Padre? ¿Y quién iba a pedir para que el Padre enviara al Espíritu Santo? El Hijo, ¿verdad? ¿Ve la Trinidad? ¿Ve cómo está obrando nuestro Dios trino? Les dio órdenes, les mandó que no se fueran de Jerusalén. No les dijo si piensan, si creen. Les dijo, quédense ahí en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. El Señor cumplió su promesa de que Él a los 3 días iba a resucitar, así también iba a cumplir esto, y así iba a cumplir cada una de las cosas que están escritas de Él. Y así como vamos a ver ahorita más adelante, Él también va a venir por segunda vez. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu, ¿qué? Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pues nosotros estamos inquietos que si los rusos, que si Europa, que si los musulmanes, que si los chinos, que si Estados Unidos, que si aquellos, que si estos, que si los otros. El pueblo de Dios no debe de estar inquieto por esas cosas, ¿o sí? Le voy a decir por qué no, por lo que dice el Señor. Y les dijo, no os toca a vosotros saber qué, los tiempos o las sazones. ¿Quién va a determinar cuándo sea el fin de las cosas? El Padre. Ahí lo dice, ¿no? Que el Padre puso en su sola potestad. Entonces preocúpese de que ya vendrá la tercera. ¿Sabe quién quita y pone reyes? Dice Daniel. ¿Quién quita y pone reyes? ¿Quién levanta naciones y derrumba naciones? Entonces, amado, ya dejémonos de estar escuchando y viendo y haciendo caso, inquietando nuestros corazones por tonterías que a veces oímos. Porque pues, eso nos dan una idea, pero dice Pedro que el Señor va a destruir esta tierra y estos cielos, los va a hacer pasar por fuego. Y eso va a ocurrir. Y el que determina eso, ¿quién va a ser? El Padre, ¿verdad? Dios. Sin embargo, ahorita está esperando que la gente proceda ¿a qué? Al arrepentimiento, ¿verdad? Que el Padre puso en su sola potestad. ¿De qué debemos de estar ocupados nosotros más que preocupados? ¿De qué debemos estar ocupados? Dice el versículo 8. Pero recibiréis ¿qué? Dinamis es el original. Dinamis, de donde viene también la palabra dinamita. Ezequiel teniendo una visión, dice la escritura que él veía un río y empezó por meter sus pies, el agua después, conforme él se fue sumergiendo en ese río en la visión, le llegaba a las rodillas, después le llegó a los lomos y después ya era algo en el que él ya no tenía a eso está refiriendo el Señor. ¿Pero qué recibiremos? ¿Cuál es uno de los resultados de la resurrección del Señor? Que Él envió a su Espíritu Santo, ¿para qué? Para tener poder. No poder para hacer tonterías, espectáculos que atraen a los hombres, tirarnos al piso, echarnos marometas, doblarnos de risa. Ese no es el poder que el Señor envía con su Espíritu Santo. El poder que Él le envía con su Espíritu Santo es poder para vivir una vida ¿qué? Santa, que agrada a Dios, que glorifica al Señor, que es transformada día a día.
cada día, para la gloria de su nombre, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y aquí está el objetivo primordial de ese poder. Porque si nosotros vivimos una vida santa, transformada, día a día, también nos vamos a convertir ¿en qué? En testigos. En testigos. En Jerusalén. Es lo que empezó con más o menos 120 ahí en el aposento alto, y con otros a los cuales dice Pablo que el Señor se había manifestado. De esa cantidad de gente que no pasaba de miles, porque el Señor se pareció dice a más de 500 hermanos, y de estos 120 que estaban reunidos, con esa gente inculta, no de especial nombre, transformó al mundo. Y los resultados de la resurrección del Señor, del derramamiento del poder del Espíritu Santo y de vidas transformadas como esos hombres y mujeres somos los verdaderos creyentes de hoy día. Más de 2000 años después, sigue habiendo un resultado, un impacto para todos aquellos que creen, que queremos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos. A veces nos pasa así los cristianos, como que nos quedamos así por causa del Face, no digo muy luego cosas, pero nos quedamos así. El que entienda, entienda, ¿no? Nos quedamos así. Pero sin actuar, ¿verdad? Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice la palabra? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice Pablo en Corintios y en Tesalonicenses. Porque así como el Señor resucitó, así también Él nos va a resucitar a los que durmieron en Él. Y si en ese tiempo nos tocara o les tocara a los que estén vivos, a sus hijos creyentes, cuando Él venga en las nubes, a la final trompeta, dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos también los transformará y les vestirá de un cuerpo que incorruptible. Ese es otro de los resultados. Vámonos a Hechos capítulo 2. Entonces ya estamos ahí, verán, vamos a recibir ese poder. ¿Para qué, amado? Para ser testigos de su poder transformador y ser testigos para decirle a la gente que Él va a venir. Tan cierto así como que ya sea que te mueras o que Él venga cuando literalmente ponga sus pies nuevamente en esta tierra. Entonces ahí en Hechos 2, no voy a leer toda alguna parte de Hechos 2, solamente voy a sintetizar la primera parte para ponerlo en contexto. Relata la Escritura que después de haber estado orando estos hombres en el aposento alto, se escuchó un estruendo como de un viento recio. Y ante ese hecho, dice la Escritura, se reunió una multitud que oía hablar a esas personas, ese grupo, en las lenguas que cada uno de ellos conocían. Usted puede leerlo ahí con calma. Entonces dice la Escritura que Pedro se levantó para hablarles y dar cumplimiento a aquella palabra que el Señor le dijo a Pedro. A ti, Pedro, te voy a dar, ¿qué? Las llaves del reino. Y Pedro 2 veces, primero a los judíos en Hechos 2 y después, más adelante en Hechos, ahorita no recuerdo el capítulo, abriendo la puerta a los gentiles cuando le predicó a Cornelio. Entonces Pedro se levantó para hablarles y podríamos decir que se dio el primer mensaje público propiamente hablando después de la resurrección del Señor. Este es el primer discurso. Y este hombre, Pedro, que unos días antes
había negado al maestro, que había llorado, pero que también amorosamente el Señor restauró porque hubo arrepentimiento en Pedro. Este hombre ahora se levanta, ¿cómo? Con poder, amado, con poder. Hemos estado orando para que el Señor nos dé valentía, gracia para estar hablando, testificando de Él. Es tiempo de hablarle a la gente del Señor. Pero necesitamos ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Y eso está a la disposición de todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Entonces, versículo 14 del capítulo 2, Pedro poniéndose en pie con los 11, ya para este momento ya se había elegido al sucesor del traidor de Judas que había entregado al Señor, por eso dice la Escritura que se puso de pie con los 11. Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, o habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponen, porque se empezaron a burlar de ellos, de que los oían hablar en otras lenguas y pensaban que estaban ebrios. Dice, no es así, puesto que es la hora tercera del día, más o menos las 9 de la mañana. Mas esto, ¿a qué hace referencia Pedro? Es importante, amado, que tú y yo leamos las Escrituras, las meditemos, las reflexionemos, las vivamos de pasta a pasta. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel en los postreros días. Hoy estamos viviendo en esos postreros días. Hoy son los postreros días. Hoy son los últimos tiempos. Dice Pedro, le repito en su segunda epístola, que Dios está siendo paciente y no ha destruido esta tierra llena de blasfemia, de asesinatos, de guerras, de abusos de poder, de injusticias, de maldad, donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo bueno, de tanta corrupción y perversidad. ¿Por qué dice la Escritura que Él está siendo paciente para que la gente proceda ¿qué? Al arrepentimiento, dice la Escritura? Y tú y yo somos un factor clave en esa palabra, porque hemos sido llamados ¿a qué? A ser testigos, con vidas transformadas en el poder del Espíritu Santo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Esta parte que estamos leyendo todavía no se cumple, pero se va a cumplir. Se va a cumplir. Y usted ni yo nos imaginamos de qué manera. Nos quedamos cortos a pesar de lo que nos dice el Señor. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. El día de su venida y el día de que ya el Señor, igual que en los días de Noé, dijo el Señor, ¿no? Igual que en los días de Noé va a venir un día que diga, basta ya. Voy a raer a todo lo que está sobre la faz de la tierra. En ese tiempo, dice Pedro, fue por agua, pero ahora va a ser por fuego. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hoy es el día aceptable de la salvación. Hoy es cuando podemos invocar el nombre del Señor y ser salvos. Después ya va a ser tarde. Varones israelitas, oíd esta palabra, estas palabras. Entonces, Pedro comienza a hablarles del testimonio de Jesús. Aquí es donde empieza ya, digamos, el mensaje propiamente de Pedro, evangelísticamente hablando. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, porque él se había criado en Nazaret, por eso es nazareno. Varón aprobado por Dios. ¿Cómo Dios aprobó? ¿Cómo Dios certificó que él era su hijo? Pues aquí dice, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo
entre nosotros por medio de quién. Por eso dice Filipenses que Él se despojó a sí mismo, para estando en la condición de hombre, no hacer uso de su divinidad. Amén. Y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos, sabéis, era notorio, era conocido lo que había sucedido, lo que había hecho el Señor. A fíjese cómo Dios, aquí está la intervención del Dios Todopoderoso, está hablando del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, entregado por el determinado, ¿qué dice la Escritura? Consejo y anticipado conocimiento ¿de quién? De Dios. Dice la Escritura que el Señor Jesús ya desde antes había sido destinado para ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. Por eso cuando Adán y Eva pecan, ¿qué les dice el Señor? Adán y Eva, de tu simiente, ¿se acuerda? Lea ahí Génesis capítulo 3, de tu simiente, mujer. Ella pisará la cabeza de la serpiente. Y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Deuteronomio 16 dice, maldito todo aquel que fuere colgado, ¿en dónde? En un madero. Maldito todo aquel. Él fue hecho maldición por nosotros, el justo por los injustos. Como un cordero, dice la Escritura, fue llevado al matadero, cayó, enmudeció, no abrió su boca, no se defendió. Recuerda que aún Pilato se admiraba, decía, oye, te acusan de tantas cosas y tú no dices nada. ¿Hasta cuándo habló el Señor cuando, por ejemplo, los sacerdotes le estaban cuestionando? Solamente hasta que el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres, fue hasta cuando el Señor le dijo, eso que tú estás diciendo soy. ¿Qué más testimonio tenemos? Pilato le decía, oyes todo lo que dicen. ¿No sabes que yo tengo poder, potestad para dejarte ir? Le dijo Pilato, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Pues tú no tendrías ninguna potestad si no se te fuera dada ¿de dónde? De arriba. ¿Ok? Y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual, ¿qué dice la Escritura? Dios levantó, Romanos 8 dice que el poder del Espíritu Santo levantó a Jesús entre los muertos. Y aquí nos dice que Dios, entonces, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? Porque Él fue un hombre santo. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y el santo de los santos, como dice Daniel, el santo de los santos, ¿hubo pecado en él? Entonces era imposible que la muerte señoreara sobre él. Por eso dice Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado, porque así está desde Génesis 3. El día que comas de esto, ciertamente, ¿qué? El día que desobedecemos, ciertamente morimos. Pero no podía ser retenido por la muerte. Amén, aleluya. Porque David dice de él, y aquí hace referencia a lo que escribió David en uno de los salmos. Si no mal, aquí está anotado en mis, que no se me pase, el Salmo 16. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, dice, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón, hermanos, cuando nosotros pensamos en la resurrección del Señor, ¿en qué debemos, cómo debe estar nuestro corazón? Alegre, contento, amado. Porque tú y yo esto que vemos de vestido de
corrupción. Tú y yo esto que vemos vestido de corrupción todos los días que te bañas, que te ves al espejo, que te acicalas y todo el rollo. Esto, dice Corintios otra vez 15, se corrompe, corruptible. No basta, vernos todos los días nos salen canas o nos salen arrugas, o ya nos duele aquí, ya nos duele allá. Entonces los jovencitas hoy te dicen, pues a mí ni me duele ni canas ni arrugas, pero ya les llegará. Las canas, las arrugas y los ayes. ¿Verdad? Pero este corruptible, dice la palabra, Corintios 15, repito, se va a vestir de incorrupción. Y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. ¿Por qué? Porque Jesús, dígalo fuerte, resucitó, amado. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma. David estaba mirando hacia adelante y decía, yo sé, como joven, yo sé que mi Redentor, ¿qué? ¿Quién es nuestro Redentor? Jesús. ¿Y Él está qué? Vivo, amado. Mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Por eso, a pesar de las aflicciones, de las tribulaciones, del peligro, de la espada, de las enfermedades, como dice Romanos, nosotros nos fortalecemos en Dios, ¿cómo? Dándole gloria a Él, descansando, porque Él es nuestra ¿qué? Esperanza, amado. Y eso no nos debe de dar aliento, seguridad, firmeza, para seguir adelante en la obra de Dios, extendiendo su reino, siendo testigos, amado. Necesitamos despertarnos. El juicio de Dios va a comenzar por su casa. Dios lo primero que va a sacudir es a la iglesia. Va a llegar día en que tú no puedas leer la Biblia por medio de tu iPad o tu teléfono. A ver qué vamos a hacer cuando no podamos hacerlo. Cuando seamos perseguidos por causa de su nombre. Hoy tenemos la libertad de reunirnos. Pero cuando nos pongan las cosas difíciles para reunirnos, seremos capaces, valientes, como muchos de nuestros hermanos a lo largo de los tiempos y de la historia, estar dispuestos aún clandestinamente a reunirnos, aunque en ello nos vaya la vida. Porque no dejarás, sigue diciendo David, inspirado por el Espíritu Santo, como profeta de Dios también, no dejarás mi alma en el Hades. Y así como el Señor fue sacado del Hades, también el Señor nos promete a nosotros que nos va a sacar ¿de dónde? Del lugar de los muertos, ¿verdad? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer, fíjese, a los cuantos días, ¿se acuerda que el Señor, cuando fue a visitar a Lázaro, después de que había muerto, dice la Escritura que habían pasado más de cuántos días? Más de 3 días, ¿verdad? Y las hermanas de Lázaro le dijeron, no, Señor, ya hiede, ¿verdad? Ya porque ya tiene más de 3 días. Pues el Señor no experimentó, ¿qué? Corrupción, por lo que dice su palabra, amén. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de qué, amado? De la vida. La resurrección del Señor para el creyente genuino produce en él ¿qué? Vida, amado. Vida. Vida de entre los muertos. Por eso el cristiano que anda achicopalado, que anda de capa caída, amado, si tú andas achicopalado de capa caída, necesitas mirar al autor y consumador de la fe, a Jesús. Él está vivo, está a la diestra, intercede por nosotros. Él venció a la muerte. Amén. Por eso dice Hebreos que nosotros no hemos combatido contra el pecado hasta la muerte. No nos han puesto aquí un cuchillo, una pistola que, a ver, cristianito, dice que eres hijo de Dios. A veces nada más nos ponen otras cosas y ya nos estamos ahí arrugando, ¿no? Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros. Tú vas a Jerusalén y te alquilas uno de esos tours en Jerusalén, te van a llevar hay algunos tours, te van a llevar a ver la tumba de ¿quién? De David, ahí está, saben dónde está, pero la de Jesús, ahí se dan ideas, pero te dicen y te chorean, pero no saben.
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, eso le dijo el profeta, ¿verdad? Natán a David. En cuanto a la carne, levantaría al Mesías, al Cristo, se traduce en griego Cristo, ¿verdad? Para nosotros en castellano Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, dice como profeta, habló de ¿qué? De la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, ¿quién lo resucitó otra vez? Otra vez vuelve a decir Pedro, Dios, de lo cual todos nosotros, amado, si en verdad hemos creído en Él, como dicen las Escrituras, tú y yo somos, ellos fueron testigos de primera mano, ¿verdad? Como dice Juan, lo que vieron nuestros ojos, lo que tocamos en relación al verbo. Ellos lo vieron, lo palparon, pero nosotros, pues aquí estamos el resultado 2000 años después. Y hermanos nuestros que están siendo perseguidos en China, en los países musulmanes y en otros lados por causa del Evangelio. Tú y yo somos el resultado de la resurrección del Señor, amén. Y tu vida transformada y mi vida transformada debe de ser una manifestación, un testimonio a la gente que nos rodea. Por eso necesitamos volvernos a Dios, amado. Tú y yo, le repito, el juicio de Dios, dice Pedro, va a comenzar por su casa. Él, lo primero que va a sacudir es a la iglesia, porque Él va a recibir a una iglesia, ¿cómo? Dice Efesios, sin mancha, sin arruga, pura, la va a sacudir, así como se sacude el trigo y se separa lo que no sirve, así Dios va a hacer con su iglesia, créamos o no, eso va a pasar. Porque estamos en una comodidad, en una situación tan tibia a veces, que Dios nos tiene que sacudir. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa, ¿se da cuenta de las tres personas de la Trinidad? ¿La veo otra vez? Aquí. A ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y en el original, en el Antiguo Testamento dice, dijo Jehová a mi Señor, o dijo aquí, lo pusieron, o está traducido así, de la Septuaginta, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso aún todavía no ocurre. Y va a ocurrir. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis juntamente también con los romanos, ¿verdad? Porque los judíos ahí en el atrio, ¿qué decían a Pilatos? Crucifícale, crucifícale. Y pidieron al injusto, al asesino, al hombre malo que nos representa a ti y a mí, Barrabás, por el justo, ¿verdad? Y Pilato, ¿qué hizo? Bueno, pues yo, por cuestiones ahí, no lo dice así, pero se da a entender, por cuestiones políticas, mejor, si es lo que quieren, pues allá ustedes. Sí, que su sangre sea sobre nosotros, palabras que se están cumpliendo, ¿eh? Dios le ha hecho, ¿qué dice la Escritura? Filipenses 2, le repito, dice, Dios, dice, por cuanto se humilló se humilló como hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que Dios, ¿qué? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hoy tú y yo tenemos la invitación para invocarle. Después, de todos modos, la gente va a doblar sus rodillas, pero ya va a ser demasiado tarde. A este Dios le ha hecho, ¿qué? Señor y Cristo. Con esto acabamos. Y al oír esto, sus corazones fueron contristados, porque esa es parte de la labor del Espíritu Santo. Convencernos, redarguirnos,
de pecado, de justicia, de juicio. Si el Señor te está redarguyendo, no hagas caso omiso a la invitación del Señor de arrepentirte. ¿Arrepentirte de qué? De tus pecados. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay nadie de nosotros. Ninguno de nosotros lo merece. Pero Él en su amor y su misericordia murió, tomó nuestro lugar. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Si hay algo que hacer es esto. Pedro les dijo, versículo 38 del capítulo 2, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ¿y qué? Y recibiréis poder del Espíritu, el don del Espíritu Santo, el poder. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamare. Entonces, amado, yo espero que a nosotros esto no nos rebote en las orejas, ¿verdad? En los oídos, sino que a nosotros en primer lugar, a nosotros nos dé alegría, gozo, como verdaderos creyentes, amén. Si por algo el Espíritu Santo te redarguye de amor, dices, es que he andado en malos pasos, pues es el día aceptable de parte de Dios para andar en buenos pasos. ¿Cómo podemos vivir una vida que agrada a Dios? Ya leímos. Pues con el poder, porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, amado. Sí, nosotros ponemos nuestra voluntad, pero ¿sabes qué necesitamos? Y eso también ya a veces no lo hemos tomado en cuenta, a veces como que a veces como iglesia no hemos también subrayado esa parte importante. Que se requiere, para vivir una vida que agrada a Dios, se requiere, como ya leímos, que el poder del Espíritu Santo. Si tú te das cuenta de algo que dices, es que esto no puedo, no digas no puedo, más bien ve y dobla tus rodillas y dile al Señor, Espíritu Santo, lléname de tu poder. Lléname de tu amor, lléname de tu presencia. Y hazme más que vencedor. Para ser ¿qué? Un testigo fiel de tu amor, de tu resurrección, de tu vida. Yo soy el resultado, Señor, de tu muerte en la cruz del Calvario. Y porque tú vives, Señor, yo también ¿qué? Dice un canto. Porque tú vives, Señor, yo también ¿qué? Vivo. Amén. Y entonces, eso es la exhortación. Vamos a darle lugar a nuestro hermano pastor Daniel. Vamos a celebrar la cena. Tenga esto presente en su mente, en su corazón. Amén. Dios le bendiga. Me dio gusto verle.